La Ciudad de México, 14 de agosto de 1994, la noche estaba envuelta en una lluvia persistente, de esas que parecen no querer terminar nunca. El agua golpeaba los techos de lámina, resbalaba por las calles empedradas y formaba charcos que reflejaban las luces intermitentes de los postes. El aire olía a humedad y a asfalto mojado. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Dentro de la sucursal central del Banco Nacional de Comercio y Ahorro, las luces fluorescentes parpadeaban como si fueran velas a punto de extinguirse. En la sala principal, Julia, el guardia de seguridad, tomaba café tibio mientras encendía un cigarro a escondidas. Estaba aburrido. Sus ojos, cansados de mirar siempre las mismas paredes, se perdían en el reloj de pared. Las agujas marcaban las 3 de la madrugada. Él no lo sabía, pero esos serían los últimos minutos de normalidad que viviría. A varios kilómetros de allí, en un departamento modesto del barrio de Coyoacán, Raúl Herrera revisaba un expediente grueso, cubierto de polvo. Había pasado las últimas semanas sumergido en papeles viejos, mapas y fotografías en blanco y negro. Raúl, exmilitar y ahora detective privado, trabajaba para cualquiera que pudiera pagar sus servicios. Pero esta vez, el cliente no era cualquiera. Una mujer misteriosa, de acento extranjero, lo había contactado semanas antes. Nunca le dio su nombre real, solo la dio: Lámame Isabel. Y con eso, Raúl tuvo que conformarse. Su trabajo era vigilar movimientos inusuales en la zona bancaria, nada más, nada menos. Mientras Raúl bebía un café amargo y subrayaba unas líneas en el expediente, en una bodega olvidada al sur de la ciudad, 4 personas se reunían alrededor de una mesa iluminada apenas por una lámpara colgante. El lugar olía a aceite, madera húmeda y tensión. Sobre la mesa había planos detallados del banco, horarios de guardias y códigos escritos a mano. El líder del grupo, Arturo Medina, exagente de inteligencia, hablaba con voz grave y firme: no habrá segunda oportunidad. Todo tiene que salir perfecto. Ni una NIN error. A su lado, Lucía, la hacker, tecleaba en una vieja computadora portátil, simulando el apagón que dejaría al banco ciego por minutos. Víctor, el conductor, afilaba una navaja mientras mascaba chicle, y el cuarto miembro, cuyo nombre real nadie conocía, permanecía en silencio, observando. De vuelta en el banco, Julián escuchó un zumbido extraño. Las luces parpadearon con más fuerza y de pronto, la oscuridad lo envolvió todo. En la calle, las farolas se apagaron. 3 manzanas enteras quedaron sin electricidad. Julián maldijo en voz baja y buscó su linterna. No vio ni escuchó la sombra que se movía detrás de él. En Coyoacán, el teléfono de Raúl sonó con insistencia. Herrera. Era la voz de Isabel, susurrando: el juego acaba de empezar. Eran las 3:15 de la madrugada. En algún lugar de la ciudad, las puertas más seguras del país estaban a punto de abrirse. Sin una sola lave. El sol apenas se asomaba por detrás de los edificios, cuando la noticia ya corría como pólvora por la ciudad. El banco más seguro del país había sido robado durante la noche. No hubo explosiones. No se escucharon disparos. No se forzó una sola cerradura. Y, sin embargo, 300 millones de pesos habían desaparecido, como si se hubieran desvanecido en el aire. Las calles alrededor de la sucursal central estaban bloqueadas. Patrullas y vehículos de la Policía Federal formaban un perímetro, mientras un enjambre de periodistas intentaba obtener declaraciones. El aire olía a café recién hecho y atención. Detrás de las cintas amarillas, curiosos se apiñaban para ver algo, cualquier cosa, que les diera una pista de lo ocurrido. Raúl Herrera llegó antes de que cerraran completamente el acceso. Vestía un saco gris y llevaba bajo el brazo una carpeta con credenciales falsas. Su plan era simple: en entrar antes de que la escena estuviera contaminada. Mostró su identificación a un joven oficial que, confundido, lo dejó pasar. Por dentro, el banco parecía intacto. Los pisos de mármol brillaban bajo la luz del amanecer, y el silencio era tan profundo que cualquier paso resonaba. En la bóveda
principal. Las cajas de seguridad estaban abiertas con una precisión quirúrgica, como si las cerraduras hubieran cedido voluntariamente. No había huellas, no había daños visibles. Solo un tenue olor a ozono flotaba en el aire. «Esto no tiene sentido», murmuró Raúl, agachándose para examinar una caja vacía. «Un agente forense, sin mirarlo», respondió. «No hay señales de entrada. Es como si el dinero se hubiera evaporado». En la cafetería al otro lado de la calle, un hombre de gabardina negra observaba el banco a través del vapor de su taza de café. Tenía la mirada aguda y un bloc de notas lleno de garabatos. Era Miguel, el Zorro Salgado, periodista de investigación. Cuando Raúl lo vio desde el interior del banco, un escalofrío le recorrió la espalda. Sabía que ese hombre nunca estaba en un lugar por casualidad. Más tarde, en un hotel cerca del aeropuerto, Raúl se reunió con Isabel. El cuarto estaba tenuemente iluminado y las cortinas cerradas impedían la entrada del sol. Isabel llevaba un abrigo largo y un sombrero que ocultaba parte de su rostro. Sin decir palabra, le entregó un sobre. Raúl lo abrió y sacó un documento marcado con sellos rojos y la leyenda: clasificado, Secretaría de Gobernación. Entre las líneas borrosas y tachaduras, una frase resaltaba: Operación Cóndor. Objetivo: desestabilización financiera controlada. Raúl levantó la mirada. ¿Qué es esto? Isabel lo miró fijamente. Pruebas de que este robo no fue obra de simples criminales. Hay algo mucho más grande detrás. Y no todos en el gobierno quieren que lo descubramos. Afuera, un relámpago iluminó brevemente el cielo. El ruido de un avión despegando cubrió el silencio incómodo entre ellos. Raúl sintió que acababa de dar un paso en un terreno del que quizás nunca podría salir. Punto de giro importante. 2 días después del robo, la ciudad seguía vibrando con rumores y teorías. Los periódicos llenaban sus portadas con titulares contradictorios. Algunos hablaban de un robo ejecutado por un grupo de élite. Otros insinuaban corrupción interna. Nadie tenía pruebas, excepto, quizá, Miguel el Zorro Salgado. Aquella mañana, en la redacción de un pequeño diario independiente, Miguel golpeaba su vieja máquina de escribir, con la velocidad de quien sabe que el tiempo juega en su contra. Su artículo era una bomba. Revelaba que el robo tenía similitudes inquietantes con operaciones encubiertas realizadas en Centroamérica durante la Guerra Fría. Los métodos, las marcas, incluso el misterioso olor a ozono, todo coincidía con protocolos militares secretos. El título provisional, escrito a mano sobre la hoja, decía: El fantasma del cóndor sobrevuela México. Esa misma noche, Arturo Medina, el supuesto cerebro del robo, caminaba rápido por una azotea del centro, con el viento agitando su abrigo. Tenía una cita con un contacto cuyo rostro nunca había visto. La ciudad brillaba debajo como un tablero de ajedrez, y él se movía como una pieza calculada. Lo que no sabía era que Raúl Herrera lo seguía desde las sombras, manteniendo la distancia. El contacto apareció sin hacer ruido. Un hombre delgado con un maletín negro. La transacción fue breve, en un intercambio de palabras, en voz baja, y el maletín cambiando de manos. Arturo estaba por abrirlo cuando sonó su teléfono. Contestó con una sola palabra. Del otro lado, una voz urgente. Tenemos un problema. Isabel nos está siguiendo. El corazón de Raúl se aceleró. Isabel, la misma mujer que lo había contratado. Su mente se llenó de preguntas, pero no tuvo tiempo de responderlas. La reunión se terminó abruptamente y Arturo se lanzó a las escaleras de incendio. Raúl intentó seguirlo, pero una motocicleta sin placas apareció de la nada y lo embistió con fuerza. El golpe lo lanzó contra un contenedor metálico. El dolor en sus costillas lo dejó sin aire. La moto desapareció en la oscuridad antes de que pudiera levantarse. Aturdido, notó algo extraño en el bolsillo interior de su chaqueta. Había un pequeño sobre de papel arrugado. Con dedos temblorosos, lo abrió. Dentro, un mensaje escrito a mano. Deja de buscar, o no verás el amanecer. Raúl se quedó inmóvil, escuchando el eco lejano de una sirena. No sabía quién le había dejado esa advertencia, pero entendió que el juego había cambiado. Ahora, no solo estaba investigando un robo, también estaba siendo cazado.
La mañana después del ataque, Raúl despertó con dolor en las costillas y una sensación incómoda. Lo estaban vigilando. En la mesa, junto a un café frío, había un sobre sin remitente. Dentro, una foto suya siguiendo a Arturo Medina. Y en el reverso, escrito en tinta roja en cuidado. Al mirar por la ventana, vio un auto viejo al otro lado de la calle. El hombre dentro fingía leer un periódico, pero no se movía. Raúl sabía que era seguimiento. Llamó a Isabel y la citó en un café discreto. Ella llegó sola, con gafas oscuras. ¿Por qué seguías a Arturo? Preguntó. Tiene un documento que podría derrumbar a más de un gobierno, respondió. El robo solo fue una pantalla. En otro lugar. Miguel el Zorro analizaba fotos en billetes marcados con tinta invisible, técnica usada por agencias internacionales. Esto es una operación encubierta, murmuró. En una bodega, Arturo reunió a su equipo. Hay un topo, dijo. Lucía acusó a Víctor. Las pruebas están en tu teléfono. Víctor lo negó, pero la tensión creció. De regreso, en el café, Isabel pasó a Raúl un papel con coordenadas. Almacén ferroviario, Sector 12. Si yo voy, no salgo viva, advirtió. Horas después, Raúl y Miguel llegaron al almacén. Dentro, cajas vacías con los números de serie de los billetes robados. En una madera rota, Raúl vio un símbolo que recordaba de un informe de inteligencia. El ruido de motores interrumpió la inspección. Varias patrullas bloquearon la salida. Manos arriba, ordenó un oficial. Raúl y Miguel obedecieron, pero entendieron de inmediato no era un arresto normal. Alguien estaba moviendo las piezas, y ellos acababan de caer en la trampa. La noche había caído sobre la Ciudad de México, cuando Raúl y Miguel fueron llevados a un edificio sin distintivos oficiales. No había placas ni bandera, solo muros grises y un portón de acero que se cerró detrás de ellos con un golpe metálico. Dentro, un hombre de traje oscuro los esperaba. Su voz era calmada, pero cargada de amenaza. No quiero nombres. Quiero saber qué saben. Raúl lo miró fijo. Sabemos que el robo no fue solo por dinero. Sabemos de los billetes marcados, de las coordenadas y del almacén vacío. El hombre sonrió apenas. Entonces, saben demasiado. Mientras tanto, Isabel observaba desde la distancia. Había rastreado la señal del teléfono de Raúl hasta ese lugar, pero no podía acercarse sin arriesgarse. Usando un pequeño dron, logró captar imágenes de hombres armados entrando y saliendo del edificio. En el interior, Miguel intentó negociar. Podemos hablar por un precio. El hombre golpeó la mesa. El precio del silencio ya está pagado. ¿Y ustedes? No están en la lista. Raúl sintió el peso de la amenaza. Recordó las palabras de Arturo en una grabación que Isabel le había pasado días antes. Si me descubren, no seré el único en desaparecer. Una sirena lejana rompió el silencio. El hombre de traje recibió una llamada breve y se levantó. El juego ha cambiado, y ustedes van a salir de aquí. Raúl y Miguel se miraron confundidos, pero obedecieron. Al salir, encontraron un sobre dentro del auto de Miguel. Dentro, una sola frase escrita a mano. Si quieren la verdad, busquen en Veracruz. Mientras el motor arrancaba, Raúl supo que aquello no era una advertencia. Era una invitación al próximo paso del laberinto. La carretera hacia Veracruz era larga y solitaria. La brisa salada del Golfo empezó a mezclarse con un aire pesado de incertidumbre. Raúl conducía mientras Miguel revisaba él sobre una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar. ¿Y si es una trampa?, preguntó Miguel. Claro que es una trampa, respondió Raúl sin apartar la vista de la carretera. Pero si no entramos, nunca sabremos quién está detrás. Al llegar a la ciudad, Isabel los esperaba en una cafetería cerca del puerto. Sobre la mesa había una carpeta gruesa, llena de fotografías aéreas, documentos con sellos oficiales y registros de embarques. Esto es lo que descubrí, dijo en voz baja. 3 días después del robo, un barco llamado Santa Teresa salió de aquí rumbo a Europa, sin carga declarada, pero con una tripulación reforzada. Raúl frunció el ceño. ¿Crees que el dinero está a bordo? Isabel negó
con la cabeza. No, creo que transportaban algo más, algo que los federales ni siquiera se atrevieron a registrar. La conversación fue interrumpida por un hombre que se acercó sigilosamente a su mesa. Tenía un sombrero viejo y manos temblorosas. Si buscan respuesta, no las van a encontrar en el puerto, susurró. Todo está en la bodega 14, zona industrial. Pero cuidado, ellos siempre están mirando. Esa misma noche, los tres se infiltraron en el complejo industrial. La bodega 14 estaba rodeada de cámaras y guardias. Desde una ventana rota Raúl logró ver dentro. No había cajas ni mercancía, solo una gran mesa metálica cubierta con mapas, radios y fotografías de personas. Entre ellas, la de ellos tres. De pronto, un foco potente iluminó la ventana. «Movens», gritó Isabel. En segundos, el sonido de botas acercándose retumbó en el piso de cemento. Raúl apenas tuvo tiempo de meter un mapa en su chaqueta antes de que salieran corriendo hacia la oscuridad del muelle. Al mirar el mapa bajo la luz tenue de un poste, Raúl sintió un escalofrío. La próxima ubicación marcada no estaba en México, estaba en La Habana, Cuba. La Habana los recibió con un aire espeso, impregnado de humedad y sal. Las fachadas coloniales, hermosas pero desgastadas, parecían observarlos desde el pasado. Raúl, Miguel e Isabel caminaban por calles estrechas, siguiendo las marcas que coincidían con el mapa robado en Veracruz. «Esto no me gusta», susurró Miguel. «Aquí, cada sombra parece un espía». «No es que lo parezca, lo es», respondió Isabel, ajustándose el bolso donde guardaba su cámara y una pistola pequeña. La ruta los llevó a un viejo edificio cerca del malecón, de puertas altas y pintura descascarada. Adentro, el olor a polvo y humedad se mezclaba con el eco distante de pasos. Subieron por una escalera de hierro, oxidado, hasta un piso donde solo había una puerta reforzada. Raúl sacó un juego de ganzúas improvisadas, pero antes de usarlas, la puerta se abrió lentamente, como si alguien los hubiera estado esperando. Dentro, la escena parecía sacada de una película de espionaje. Mapas del Caribe cubriendo las paredes, maletas abiertas llenas de fajos de dólares y, al centro, un hombre trajeado, de cabello gris perfectamente peinado. «Bienvenidos», dijo con un acento casi neutro. «Me llamo Alejandro Vargas y sé exactamente quiénes son». Isabel dio un paso al frente. «¿Fuiste tú quien planeó el robo?» Vargas sonrió con calma. «Planeé muchas cosas y robé mucho más de lo que imaginan. Ese dinero era solo una cortina de humo. Lo que realmente transportábamos era información, datos tan valiosos que algunos países matarían por ellos». Raúl entrecerró los ojos. «¿Y por qué nos dejaste llegar hasta aquí?» «Porque necesito un intercambio», dijo Vargas, acercándose lentamente. «Ustedes tienen algo que me pertenece y yo tengo la verdad que buscan». En ese momento, se escucharon sirenas en la distancia. Vargas miró por la ventana y frunció el ceño. «Han venido por nosotros y no son cubanos». Antes de que pudieran reaccionar, las puertas del edificio se estremecieron con golpes fuertes. «Si quieren salir vivos, tendrán que confiar en mí», dijo Vargas, sacando una llave dorada y entregándosela a Raúl. «Pero cuidado, una vez crucen esa puerta, ya no habrá vuelta atrás». El sonido de botas subiendo la escalera marcaba los últimos segundos para decidir. Las botas resonaban cada vez más cerca, un golpeteo seco que hacía temblar las paredes viejas del edificio. Raúl miró la llave dorada en su mano, brillante bajo la luz mortecina, mientras Vargas lo observaba con una calma inquietante. «Decidan ya», apremió Vargas. «Si no salimos en este momento, no saldremos nunca». Sin tiempo para debatir, Raúl asintió. Vargas los guió por un pasillo estrecho, detrás de un panel de madera que ocultaba un túnel. El aire era pesado, el suelo húmedo, y cada paso parecía arrastrarlos más al corazón oscuro de La Habana. «¿A dónde nos lleva?», preguntó Isabel, sin bajar la guardia. «A un lugar donde podrán ver la verdad», respondió Vargas. «Pero les advierto, no les gustará». Tras varios minutos de silencio tenso, llegaron a una puerta metálica. La llave dorada encajó perfectamente. Al girarla,
Un chasquido mecánico liberó el cierre, y la puerta se abrió revelando una sala iluminada por lámparas viejas. En el centro, había una mesa con carpetas clasificadas, cintas de audio y fotografías en blanco y negro. En las imágenes, rostros familiares eran políticos, militares, y uno que les heló la sangre. «Ese», susurró Miguel. «Ese es tu padre, Raúl». Raúl se quedó inmóvil. La foto mostraba a su padre décadas atrás, sentado junto a hombres que parecían agentes extranjeros. Vargas se acercó con una carpeta en la mano. «Tu padre no murió como crees. Fue parte de una operación encubierta que cambió la historia de este país. Baila tuya». Antes de que pudieran procesar la revelación, un estruendo sacudió el túnel. La puerta por la que habían entrado fue derribada. Voces gritaban en varios idiomas. «¡No hay tiempo!», exclamó Vargas. «Llévense lo que puedan y sigan este pasadizo. Los llevará fuera de la ciudad». Entre el caos, Raúl tomó las carpetas, Isabel guardó las cintas y Miguel las fotos. Corrieron por el pasadizo mientras disparos resonaban detrás de ellos. El aire se volvía más fresco a cada paso, hasta que finalmente emergieron en un muelle abandonado, con el mar golpeando las rocas. En la distancia, un barco pequeño esperaba con el motor encendido. Vargas, jadeante, se volvió hacia ellos. «Aquí nos separamos. Lo que tienen en las manos puede derribar gobiernos o destruirlos a ustedes». Sin decir más, se perdió entre las sombras, dejando solo el eco de sus pasos y el rugido del mar. Raúl, Isabel y Miguel subieron al barco mientras se alejaban de la costa. La brisa salada no logró disipar la sensación de que lo que habían descubierto no era el final, sino el principio de algo mucho más oscuro.